permite que utilicemos en el lenguaje común expresiones como tener mala conciencia, remordimiento de conciencia o vernos acosados por la conciencia. El sentido etimológico alemán Bewusstsein o Bewusstsein está dirigido a algo, una intención. Eso quiere decir que nuestra conciencia siempre va dirigido a alcanzar algo. Por eso se dice que cuando uno está inconsciente, siente conciencia de uno mismo. Y que al ser conciencia, somos despiertos, sensibles, vivenciables, animados, racionales, sapientes y activos. ¿Sí? Entonces, ¿qué ha sido la conciencia, chicos? O sea, como que o sea, no la conciencia, sino como el hecho de que tú sepas que existes para algo. Perfecto, esa es la conciencia, conocimiento de uno mismo y del mundo que le rodea, ¿sí? Entonces, por eso se dice que la conciencia tiene algunas características propias. O sea, como dijo muy bien su compañera, la conciencia es el conocimiento del conocimiento propio, saber quiénes somos y en qué mundo estamos. Existen 4 características de la conciencia. Es subjetiva, privativa. Nadie tiene nuestra misma conciencia en cuanto a saber lo que nosotros queremos. Hay gente que puede tener nuestros mismos ideales o nuestras mismas metas, pero siempre las motivaciones van a ser diferentes. Eso quiere decir que es privativa, nadie más la comparte. Existencia de una única conciencia en cada individuo. Mi conciencia, si es culpable, no va a ser igual a la otra, que es el que no tiene la culpa. La conciencia es única de cada uno de nosotros, pero siempre va dirigida a un fin. Es decir, que en la conciencia nosotros, por ejemplo, en este momento podemos estar letárgicos o nubilados porque recién almorzamos o no alcanzamos a almorzar y comimos a toda, ¿no? Entonces, nuestra conciencia está dirigida a un fin, a atender la clase o atender el partido de fútbol cuando den o atender las noticias, pero siempre va a estar dirigida a un fin. Ninguna es igual. Puede ser, como les dije anteriormente, con características similares a las de otra persona, pero nunca es la misma. Autoconciencia, que es la capacidad de saberse uno mismo y reconocerse como tal. Para que estas 4 características funcionen, nosotros necesitamos que funcionen bien algunos aspectos importantes en nuestro cerebro, como por ejemplo la vigilia o el estado de alerta, que es premisa y condición necesaria para disponer de claridad de conciencia, que por ella se puede experimentar los objetos que se muestran en el entorno, filtrarlos, modularlos y así alcanzar la conciencia de nosotros mismos. Entonces, la conciencia va a ser las condiciones que están a nuestro alrededor y en nuestro interior, complejo en virtud de las numerosas y diversas condiciones que se requieren para su análisis. Entonces, desde este punto de vista, digamos, la conciencia tiene un sustrato anatómico. ¿Cuáles serían las estructuras que están relacionadas con la conciencia? Puede ser el sistema de vigilia y el sistema de alerta. Perfecto, el sistema de vigilia. ¿Cuál es la vigilia? ¿Cuál nos da? Sara. El sistema reticular activante, ¿no es cierto? Para que nosotros tengamos un óptimo nivel de vigilancia o alerta, se necesita de la formación reticular, o sea, el sistema reticular activante, que se encuentra a lo largo de todo el tronco encefálico, el hipotálamo y el córtex. Está conectado con los núcleos talámicos y núcleos dorso-mediales del hipotálamo. Las numerosas aferencias de este sistema se proyectan de forma difusa sobre el córtex y son responsables del despertar y del mantenimiento del estado vigilia. También existen los factores humorales endocrinos como la adrenalina, vegetativos, simpáticos y parasimpáticos, vasculares como el riego sanguíneo y sensoriales como son los estímulos que van a complementar la actividad para lograr un funcionamiento eficaz de la conciencia a nivel neurofisiológico. Entonces, las estructuras que nosotros hemos necesitado para la vigilancia o alerta son el sistema reticular activante, el hipotálamo y el córtex cerebral, como ustedes muy bien lo dijeron. ¿Ya? Entonces,
Si ustedes quisieran hacer un examen que les indique el funcionamiento cerebral, ¿qué examen harían? Una resonancia. Let's go. Una resonancia para ver las estructuras, ¿no es cierto? Pero si queremos ver actividad eléctrica, haremos un Un encefalocardiograma. electroencefalograma. Muy Electroencefalograma. bien. Sí, muy bien. Hacemos un electroencefalograma y una resonancia magnética, entonces esos dos serían complementarios. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta con la conciencia? No, con una consulta, no le entendí muy bien cuál era la diferencia entre privativa, subjetiva y única. Ya. Entonces, a ver, ¿dónde? Aquí está, ¿no es cierto? Ya. Subjetiva o privacidad de nuestras mentes. Yo en este momento, subjetivamente y privadamente, en mi cabecita, tengo la idea de que todos están agachados, escribiendo, viendo de vez en cuando a la pantalla y no se distrae. ¿Sí? Esa es mi subjetividad y mi privacidad de mi conciencia, que ahora la conocen porque les acabo de decir. Entonces, si usted también quiere, me puede decir cuál es la privacidad de su conciencia, de su mente, qué es lo que está pensando en este momento. O no decirme, pero esa es la subjetividad o privacidad, ¿sí? Ya, listo. Listo. Nadie puede saber lo que yo estoy pensando o lo que yo tengo en mi mente. Nadie me puede adivinar ni puede tener una aproximación o una idea, pero eso es subjetiva y privada, porque es de cada una de las personas, ¿sí? Y por eso es única, no se repite. Mi idea de que ustedes están escribiendo, pueden tenerlas también entre sus compañeros, pero nunca va a ser la imagen idéntica a la que yo tengo en mi cerebro, ¿sí? Yo los veo en una habitación a cada uno de ustedes o los veo en conjunto, como que estuvieran en el aula, ¿sí? Entonces eso es una privacidad de la mente y esa es la subjetividad, ¿sí? Sí, Doc, ¿No? muchas gracias. Ya, muy bien. Entonces, cuando nosotros tenemos alteraciones deficitarias de la conciencia, nos estamos refiriendo a las alteraciones neurológicas que ustedes ya vieron muy bien, que van desde la letargia, siguiendo por la obnubilación, el estupor y la final, que sería ¿cuál? El coma. El coma, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo le despiertan ustedes a un paciente letárgico? Se le pone como neurotransmisores activadores. No es tan complicado en la letargia. ¿Cómo le despierta? Ahí está, ¿no es cierto? O bueno, con algún estímulo, por ejemplo, cuando le empieza a aplaudir, le dice ya despierta, o que con Exacto, ¿no es golpecitos. cierto? No es tan grave, ¿no es cierto? No es tan grave la letargia, ¿no es cierto? Es un compromiso incompleto de conocimiento y de vigilia. Está como que somnoliento, pero se mantiene despierto. Entonces, como usted dice, no, despierta o despierten, ¿sí? Ya, estamos letárgicos por el cansancio. Pero ¿qué pasa en la obnubilación? Este ya es un estado más involucrado a la vigilia, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos para despertarle al paciente? Como que o sea, le movemos el brazo así para que se despierte fuerte. Ahí sí ya le movemos, ¿no es cierto? Dice, no cabecees, un codazo aunque sea, ¿no es cierto? Y cuando estamos en estupor, Con un estímulo que duela. exacto, ¿no? Porque ya este es un estado de falta de reacción excesivamente largo, profundo. La persona suele estar así como que despertándose o reaccionando mediante estímulos muy intensos, como sacudidas, gritos o pellizcos, ¿no? Y finalmente, pues tenemos el coma. ¿Qué pasa en el coma? La persona no reacciona ante los estímulos. Como dice ahí, ¿no es cierto? Y como dice muy bien su compañera, ya hay una ausencia completa de conciencia. La persona entra en coma, donde desaparecen los reflejos pupilocorneal, electroencefalograma plano, durante 30 minutos, ¿no? Y es cuando decimos, pues, que la persona ya no tiene
conciencia. Entonces, estas son las alteraciones que podemos ver desde el punto de vista neurológico. ¿Sí? Un segundito. ¿Sí? Muy bien. Entonces, dentro de las alteraciones de la conciencia, nosotros las podemos dividir en cuantitativas y cualitativas. Si yo digo cuantitativo, ¿a qué me estaré refiriendo, chicos? Digo cuantitativo. Puede ser a cuántos estímulos responde. Puede ser, ¿no es cierto? Cuando yo digo cuantitativo, es decir, que la conciencia siempre está en un continuo, como un estado de nivel de alerta, como vimos, y un estado de inconsciencia en el otro. La patología del nivel de alerta sigue un patrón idéntico, de modo que podemos observar trastornos cuantitativos de la conciencia por exceso o por defecto del nivel de vigilancia. Entonces, cuando yo les digo, este paciente tiene un estupor, ¿será un trastorno cuantitativo o cualitativo de la conciencia? Cuantitativo. Cuantitativo porque lo podemos medir, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros decimos cualitativo, se hace referencia a la presentación de un nuevo fenómeno en la actividad mental o en la conducta del paciente. No se hable de una diferencia de grado o cantidad de cierta conducta normal respecto a una conducta normal, sino de la observación de una conducta de diferente naturaleza a la observada en la mayoría de las personas, ¿sí? Entonces, es muy diferente decir que alguien es muy miedoso o poco miedoso, o es muy imaginativo o poco imaginativo, que sería una diferencia. ¿Qué sería? Cualitativa. No, si digo muy miedoso, poco miedoso. Subjetiva. Entre cuantitativa y cualitativa. ¿Qué sería? Si digo, tiene mucho miedo, tiene Cuantitativa. poco miedo. Cualitativo. ¿Perdón? Cuantitativa, ¿no es cierto? De pronto viene un paciente y les dice, estoy convencido de que existe una conspiración de los servicios secretos contra mí. A pesar de que no tengo fundamentos, pero yo sé que todo el mundo me quiere hacer daño. Aquí hay una alteración de la conciencia de qué tipo, cuantitativa o cualitativa. Cualitativa. Vale. Cualitativa, ¿no es cierto? Porque es la aparición de algo nuevo en la vida de esa persona y está vigil, ¿sí? Porque en la mayoría de las alteraciones del sensorio, del pensamiento, de los trastornos psiquiátricos, la persona está vigil, ¿sí? Y ustedes cuando hacen la historia clínica ponen paciente vigil, consciente, ¿sí? Pero tiene un trastorno cualitativo de la conciencia relacionado con otro trastorno del. ¿Qué trastorno tendrá este pacientito que viene y que dice que la gente le persigue y le quiere hacer daño? El contenido ¿Del contenido de quién? ¿Del? del ¿De qué? pensamiento. Del pensamiento, ¿no es cierto? Entonces, ya bien, estas alteraciones cualitativas de la conciencia se pueden presentar en alteraciones mentales o alteraciones del sensorio y del pensamiento también, ¿sí? Entonces, ustedes cuando hacen la entrevista clínica, para saber si un paciente está vigil, consciente, ¿qué más averiguan? ¿Qué averiguan? Que es una función de la conciencia, que la vemos aquí también, la atención. Pero aparte de la atención, ¿qué más averiguan? La orientación. La orientación, ¿no es cierto? La orientación es igual que la atención, una función de la conciencia. Consiste en un saber con certeza acerca del vivenciar del tiempo, del espacio y de la propia persona. Una capacidad para precisar los datos sobre nuestra situación real en el ambiente y sobre nosotros mismos. La orientación respecto al tiempo y al espacio se conoce como orientación. ¿Cómo se conoce? Lo psíquica. Alopsíquica, ¿no es cierto? Y la orientación respecto a uno mismo se denomina Autopsíquico. autopsiquia, ¿no es cierto? Entonces, esto saben ustedes muy bien.
En los trastornos del estrechamiento de la conciencia, se caracterizan por una ruptura en la continuidad del flujo normal de ideas, pensamientos, percepciones. Parece que hay una conducta automática, ya que hay una desconexión entre lo cognitivo y la conducta. Dentro de estos trastornos del estrechamiento tenemos los estados crepusculares, las personalidades múltiples. Los estados crepusculares suelen ser alteraciones que serán cuantitativos o cualitativos de la conciencia. Cualitativos. Ahí sí puede ser los dos, ¿no es cierto? Porque los estados crepusculares muchas veces se presentan, ¿por qué, chicos? Muchas veces puede ser propio de una patología psiquiátrica, ¿no es cierto? Porque se presentan con alucinaciones, alteraciones del pensamiento, pero pueden ser consecuencia de ¿qué? Un estado crepuscular. ¿Mm? Ay, perdón. ¿Consecuencia de qué puede ser un estado crepuscular, chicos? Puede ser una intoxicación alcohólica. Exacto, de una intoxicación, ¿no es cierto? Entonces vamos a estar con un nivel de obnubilación o letárgico, ¿no es cierto? Entonces ya sería también cuantitativo. En la personalidad múltiple, esta más bien es un problema de los trastornos somatomorfos, está incluido dentro de los trastornos somatomorfos, dentro de los que son los conversivos, hay los disociativos, y la personalidad múltiple está dentro de los trastornos disociativos, ¿sí? Que corresponden a los trastornos somatomorfos, ¿sí? Entonces, también hay una alteración de la conciencia en donde creen que ustedes puede ser cuantitativa o cualitativa. ¿Mm? No se me pierdan, chicos. ¿Qué será? Cualitativa. Cualitativa, ¿no es cierto? Y puede ser cuantitativa si hay alguna tumoración o alguna alteración estructural orgánica, ¿sí? Muy bien. Entonces, dentro de estos también nosotros encontramos la despersonalización y la desrealización. La despersonalización, aunque se encuentra en los cuadros psicológicos y psiquiátricos, también aparece sin alteraciones a causa de agotamiento físico, emocional, estrés o privación del sueño. La despersonalización es como sentirme raro, extraño, cambiante, diferente, como que si no fuera yo, ¿sí? En cambio, la desrealización es una alteración parecida, pero está implicando un cambio en la vivencia y percepción del mundo, más no de uno mismo. El mundo está cambiando, es diferente, es raro, siento que las cosas están distantes, como que todo está diferente de lo que yo lo conocía, ¿sí? La despersonalización puede presentar ustedes normalmente, no es patológica, pero cuando viene junto con la desrealización ya se vuelve patológica, ¿sí? Entonces, yo les pongo un ejemplo. Ven el paciente y les dice, me siento como una sombra, como que si no sintiera nada. Todo está muy alejado para mí, como en una niebla. ¿Qué estará este paciente? ¿Despersonalizado o desrealizado? Despersonalizado. Despersonalizado. Hay que, porque cuando hay una desrealización ya es un paso muy cercano a la psicosis, porque el cerebro se está empezando a dividir, ¿sí? Vamos con otro ejemplo. Yo no tengo fuerzas para salir de esto. Me parece como si no estuviera aquí. Todo ha cambiado a mi alrededor, las cosas están como frías. No me puedo fiar de mí mismo ni de nadie, porque todos están en mi contra. ¿Qué estará ese paciente? Desrealizado. Está desrealizado, ¿no es cierto? Entonces, la última, a ver, ¿estoy vivo todavía? Es como si mi vida estuviera fuera de mí. ¿Estoy cambiando o es que ya no existo? Despersonalización. Despersonalización. Muy bien, chicos. Entonces, ¿está bien identificados los dos? Sí, doc. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos?
Sí, doctora. Sí, doc. Ya. Entre los trastornos cuantitativos de la conciencia, cuantitativos, la obnubilación es el trastorno prototípico de la disminución del nivel de vigilancia y claridad de la conciencia. Se caracteriza por la presencia de lentitud o retardo general de la actividad mental y de la conducta, con somnolencia, falta de espontaneidad, apatía, desorientación y pérdida de la atención. Pero la obnubilación puede evolucionar dependiendo de las causas hacia estados estuporosos o comatosos o mantenerse en obnubilación. El principal que nosotros detectamos siempre como trastorno cuantitativo de la conciencia es la obnubilación, pero también puede evolucionar o presentarse estados estuporosos y bueno, y comatosos, que ya sería el último estado, ¿no es cierto? Y dentro de los estados cualitativos de la conciencia, pues pueden presentarse en cualquier trastornos del sensorio o del pensamiento, ¿sí? Entonces no nos vamos a confundir. Cuantitativo cuando podamos medir y cualitativo cuando sea la calidad de esta situación que esté presentando el paciente. A ver, y en los trastornos cualitativos de la conciencia, ¿podrá haber o no obnubilación, chicos? Sí, Claro, ¿no es cierto? Porque eso es lo que decíamos, ¿no? Por lo general, en la conciencia puede haber un grado variable de obnubilación en los trastornos cualitativos o puede haber una actividad desordenada fantástica que no se limite a la conciencia, sino a alteraciones del sensorio y del pensamiento, ¿ya? Entonces, para que ustedes no digan, no, este paciente obnubilado no tiene una alteración cualitativa porque es cuantitativa, porque es obnubilado y le puedo medir. No, el paciente puede estar con una alteración del sensorio del pensamiento y estar obnubilado, y sería un trastorno también cualitativo de la conciencia. En esto entonces, el delirium, ¿qué vendría a ser? Un trastorno cuantitativo o cualitativo de la conciencia. cualitativo. Cualitativo principalmente, pero si se presenta, obviamente cuando hablamos de delirium, siempre estamos hablando de una causa orgánica, ¿sí? Siempre va a ser producido, ¿por qué nomás el delirium? ¿Por qué puede ser producido el delirium? Bueno, eso vemos en pensamiento, así que no les voy a traumar todavía, ¿sí? El delirium siempre es una alteración del pensamiento, pero de causa orgánica. Por lo tanto, puede ser producido por intoxicaciones o por traumas, ¿sí? O estados crepusculares, pueden presentarse por algún desorden fisiológico, ¿sí? Siempre que sea de causa orgánica. Delirium. Cuando decimos delirio, siempre es una causa a nivel cerebral, un trastorno mental. Esa es la diferencia, ¿sí? Aunque ustedes me dirán, no, pero si el delirio también es de causa orgánica, porque también es producido por una alteración en el cerebro. Sí, pero no está determinada específicamente la causa, ¿sí? En cambio, en el delirium puede ser que el paciente venga borracho, esté con una fiebre o esté con algún tipo de infección. ¿Sí, niños? Sí, doc. Ya. Muy bien. Hay todo esto para que ustedes puedan leer. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de la conciencia? ¿No? Chicos, son un montón. Alguien dígame algo. No, doctora. No, doc. Muy bien. Vamos ahora. Alguien que me ayude, por favor. Y eso es la atención, ¿sí? De la atención que nosotros pongamos a las cosas, siempre va a venir la forma que nosotros aprendamos.
Mientras más atención pongamos a algo motivado por de alguna manera, pues mejor se retendrá en nuestra memoria. La atención está dada por la conciencia y la conciencia está dada por nuestros sistemas motivacionales que están dados por nuestro sistema límbico. Entonces, la atención supone la focalización activa o pasiva de la conciencia hacia algo que se experimente y supone una condición indispensable para la diferenciación del percibir y del pensar, ejerciendo una función muy importante en la adaptación de la persona a su entorno. La atención es un proceso de focalización perceptiva que incrementa la conciencia lúcida y distinta de un núcleo central estimular, alrededor del cual quedan otros más difusamente percibidos. La atención es un proceso complejo y multidimensional que va a depender de varios sistemas neurales diferentes. Definiendo a la cognición como la capacidad de crear conexiones o puentes entre un sentimiento y su representación mental a través de mecanismos de doble codificación de la realidad externa, en la que cada información sensorial activa una emoción correspondiente. O sea, la atención está dada por el nivel de alerta que ustedes tengan, por las motivaciones que tengan y por el afecto que le pongan a las mismas. Entonces, siempre entenderán, comprenderán y aprenderán si algo les gusta. Si algo les disgusta, nunca lo aprenderán, ni lo comprenderán, ni lo entenderán, porque para eso tenemos nuestros sistemas motivacionales, que les dije cuando hablamos en la primera clase de funciones mentales superiores, el sistema límbico, principalmente con nuestra amígdala cerebral. Luis Alejandro, dígame. Disculpe, la atención estaba dada por el nivel de alerta, la motivación y... Aquí está la conciencia para seleccionar, la vigilia para mantener y las emociones que van a detectar los estímulos, ¿sí? Esas son las tres que van a determinar la atención. La conciencia, la vigilia y las emociones. Esas son las que se encargan. ¿Sí? Por eso les decía que mientras más clara esté su conciencia, más despiertos estén, mejor atenderán, mejor comprenderán y mejor recordarán. Esta clase es media compleja porque salimos de comer, ¿sí? O no hemos comido. Entonces nuestra atención va a estar dispersa, va a estar dirigida a muchas situaciones, ¿sí? O tal vez después de esta clase tengamos alguna clase más complicada o tengamos ABP o tengamos pruebas. Entonces por eso es que nuestra atención puede dividirse, que ya vamos a ver más adelante, en voluntaria o involuntaria. Por ejemplo, en este momento ustedes están tratando de tener una atención voluntaria, pero puede pues dividirse la atención porque tengan tal vez otro foco estimular. Habrá gente que en este momento también está aprovechando comiendo, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que pueden pasar. Por ejemplo, es mi conciencia subjetiva, mi privacidad de mi mente, que yo pienso que casi todos están ahora ya dejaron de escribir, sino que ya están tomando agüita o están comiendo porque tienen chance, ¿sí? Entonces, la atención tiene muchas características como la amplitud, la intensidad, el oscilamiento y el control. Esto quiere decir la cantidad de cosas que ustedes pueden atender. La intensidad va a depender de cómo sea presentado ante ustedes el estímulo. El oscilamiento es lo que les acababa de decir. Pueden cambiar su foco de atención. En este momento tienen ustedes una atención serial porque están atendiendo a la computadora, a mi voz y también están escribiendo en el caso de lo que estén haciendo, ¿sí? Y como les decía, la atención puede ser voluntaria o involuntaria. Voluntaria va a ser activa. Ustedes la hacen porque necesitan, porque quieren, porque es su obligación. O involuntaria porque, por ejemplo, involuntaria es, aparte de mi voz, ustedes pueden estar escuchando a la mamá que le dice que ves, ya pobrecito, cómo estás en clases, o el hermano que entra y les molesta, pero esas son involuntarias, ¿no? Son informaciones que llegan, pero nuestro tálamo, que se encarga de la discriminación de los estímulos, hace que ustedes atiendan lo que deben atender, ¿sí? Ahora, si el tálamo considera que es más importante atenderle a la mamá, pues le atenderán a la mamá, porque recuerden que el tálamo es el que se encarga de la filtración de la información de los estímulos y es procesada por corteza cerebral y estará determinado pues las motivaciones por el sistema límbico. Los factores que determinan la atención obviamente va a ser la intensidad, el tamaño, el movimiento, la novedad, el cambio, el color, el contraste y la carga emocional, ¿sí? Entonces, mientras más intenso es un estímulo, produce más atención. Mientras mayor tamaño tiene, si hay movimiento, si es novedoso,
y si tiene un color determinado. ¿Cuál es el color que más llama la atención y que ustedes deben poner en todas sus presentaciones? Rojo. El rojo, ¿no es cierto? Por eso está ahí el rojo, así, ¡pum! Porque el blanco y negro que está aquí, pues no les va a producir monotonía, sueño, incluso induce al hambre. Entonces, es necesario poner un contraste rojo, ¿sí? Los factores internos, en cambio, está el interés, la emoción, el esfuerzo requerido, el estado orgánico y el curso del pensamiento, ¿sí? La emoción, mientras ustedes más hacen algo con gusto, como les dije anteriormente, más van a atender y van a aprender si les interesa. Es que no es muy complicada la tarea, también van a atender y van a entender y van a comprender. Cuando se realiza un esfuerzo que necesita más atención, más concentración, también se aprende más, pero se agota uno más rápido. Entonces pierde esta capacidad de atención si no tenemos un interés continuo hacia la misma. Entonces, cuando hagan algo, por favor, háganlo con gusto, porque si no, siempre se va a ir. ¿Sí? En cuanto a los tipos de atención, tenemos la atención difusa o involuntaria, que mantiene activo el sistema cognitivo para percibir estímulos sin centrarse en ninguno concreto. Esto cuando estamos en estado de relajación, ¿no es cierto? En este mismo momento que estamos, como les dije anteriormente, en una atención voluntaria, pero involuntaria es lo que existe a nuestro alrededor. Un mosco volando, el gato molestando, el perro lamiéndonos o la colcha que nos está tapando. Amplitud atencional, la capacidad que podemos atender al mismo tiempo. Se dice que las mujeres podemos hacer 4 cosas a la vez sin equivocarnos. ¿Qué será de los hombres? ¿Qué será de los hombres? ¿Podrán o no? ¿Mm? Se fueron, se quedaron. ¿Ah? No, Se supone, según los estudios, que los hombres no pueden manejar y mascar chicle, ¿cómo es esa broma? No, se supone que no. Pero bueno, la cuestión es que ¿por qué las mujeres podemos tener mayor amplitud atencional, chicas? A ver, díganme por qué. O sea, como en que enfocar nuestra atención en más cosas. Ajá, ¿por qué será? Creo ¿Por qué que es podemos un hacer? proceso evolutivo, porque, por ejemplo, antes, o sea, como que las mujeres eran encargadas de ver o sea, las cosechas, cuidar también un poco a lo que era la comunidad y eso. Sí, no es que digamos que los hombres sean vagos, pero una de las teorías era eso, porque ellos se encargaban de otras cosas muy importantes. Ajá, o sea, Pero ellos además se también, enfocaban en la casa y era como, y en la casa solo se ubica un objetivo, entonces creo que por eso. sí, desde el punto de vista evolutivo, sí. Pero también está dado porque nosotros tenemos mayor producción de hormonas que nos hace más felices y muchas veces infelices, ¿no es cierto? Entonces existen varias teorías, la principal es la que nos dijo su compañera, pero también hay las teorías biológicas, fisiológicas y hormonales. La atención selectivo focal voluntaria, ya saben, ¿no es cierto? Es que ustedes ya deciden qué atender, ¿no es cierto? Cualquier tarea o exploración y búsqueda visoespacial. En hemicampos visuales, la atención de desplazamiento es lo que hacen en este momento y que les decía, ver a la pantalla por momentos, ver a su cuadernito y escribir, ¿no? Enfocan y desenfocan rápidamente estímulos visuales. Atención sería al igual, ¿no? Buscar y borrar un estímulo repetido para que no se confundan ante el resto de estímulos, ¿sí? Entonces están ustedes ahí dedicados a hacer su deber, escribiendo para ya no tener que hacer nada el fin de semana, sino mejor termina la clase y ¡pum! Subir el deber que ya están anotando todo. La atención dividida es la capacidad para responder al menos a 2 tareas al mismo tiempo. Frente a una carga de estímulos, ¿no? Entonces, en la atención dividida puede darse en este mismo momento, ¿no es cierto? Tanto a la pantalla como a la escritura, o puede ser que estén viendo la televisión también, ¿sí? Entonces se da una atención dividida. La atención de preparación ya viene más bien dada con una forma de respuesta innata en cada uno de ustedes, cómo responden ante ciertas situaciones, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, en una persona, cuando le asaltan, la respuesta puede ser correr, saltar, huir. Esa es una atención de preparación que ya está dada desde antes, ¿sí? Son procesos de preparación, esquemas internos que ya han estado elaborados desde antes y es una forma de reaccionar, ¿sí? Ya ha estado preparada para actuar ante determinados momentos. La concentración o atención sostenida es cuando por más que haya cansancio, por más que haya estrés, por más que les aburra, por más que no les guste, mantienen ahí su atención porque necesitan hacerlo, ¿sí? Porque necesitan conseguir entender lo que están viendo o haciendo. La inhibición, interferencia o flexibilidad cognitiva es la capacidad de suprimir una respuesta dominante para dejar espacio a una respuesta subdominante. Mide la capacidad de controlarse para una mejor respuesta inmediata, ¿sí? Esta va más bien con la capacidad de tolerancia a la frustración, con la capacidad de madurez de la persona. Va junto con la atención de preparación. Es como cuando alguien les insulta, ustedes ya, o sea, es como que mejor no le hago caso, nada. O puede ser que les respondan con un golpe o con el mismo insulto, ¿sí? Entonces esa es la flexibilidad cognitiva. Pero es en cuestión de milisegundos, no es que ustedes en este momento se ponen a pensar a ver cómo les respondo. No, porque ahí estarían preparando una respuesta. En cambio, esto ya viene dado, ¿no? Viene dado. Eso es como ya hemos crecido, como nos han educado, cómo hemos nosotros aprendido a resolver nuestros problemas. ¿Sí? Sí, chicos. Sí, Doc. Sí, doc. En cambio, vamos con los trastornos de la atención que pueden ser causados por condiciones anormales y disfunciones como la conciencia, la afectividad y la psicomotricidad. La hipoprosexia o aproxexia son alteraciones de grado ligero o intenso del déficit de la atención. La persona es incapaz de enfocar, fijar y mantener concentrada la atención hacia un objeto. Se presenta en pacientes ansiosos, depresivos, hiperactivos, como en los niños con TDAH, y en casi todos los déficits de conciencia. La hipoprosexia siempre tenemos que diferenciar de la pseudoaproxexia, porque es como todos los prefijos pseudo, ¿no es cierto? En donde hay una falsa distraibilidad, un déficit aparente de la atención, pero la persona es capaz de fijar su atención, pero en determinados objetos de su interés, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la pseudoaproxexia es cuando muestra una apatía o una aparente ausencia de relación con el medio externo, pero conserva y mantiene la atención respecto a dicho medio, especialmente la reacción de las otras personas. Esto pasa, por ejemplo, en los niñitos chiquitos que les ven jugando en el play, ¿sí? Y parece que no están atendiendo a lo que dicen al otro lado los padres o los que estén por ahí. Y de pronto dice, ah, nos vamos a la playa. Entonces el enano deja ahí el play y dice, a la playa, nos vamos todos a la playa, ¿sí? Esa es una pseudoprosexia, porque en realidad parecía que ni nos iba a parar bola, pero en realidad también estaba atento a lo que nosotros decimos, ¿sí? Entonces tenemos que hacer una muy buena evaluación para no confundir una pseudoprosexia, que es una inatención porque estoy atendiendo a lo que me interesa, de una verdadera hipoprosexia en donde en realidad no voy a captar ningún estímulo porque voy a tener un déficit de mi capacidad de atención, de fijar, mantener mi atención. ¿Sí? En cambio, la hiperprosexia es una exacerbación de la atención. Focalizaciones intensas, exageradas, transitorias en el transcurso de estados normales. Esto se ve en los maníacos. Es una distraibilidad, son cambios bruscos o sincopados de la atención, donde su desplazamiento de un objeto a otro es constante. El estímulo exterior más imperceptible es capaz de atraer la atención, porque existe una atención demasiado dispersa e inestable. Por lo tanto, tampoco pueden grabar, ni entender, ni comprender lo que estaba pasando en su medio. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí, doctora. Vamos entonces ahora a la memoria. ¿Alguien que me ayude leyendo, por favor? Ya. Los hombres cultivan 5.000 rosas en un mismo jardín y no encuentran lo que buscan. Y sin embargo, lo que buscan podría encontrarse en una sola rosa o en un poco de agua, pero los ojos están ciegos. Es necesario buscar con el corazón. El Principito.
Ya ven, eso es por culpa de la memoria. Y la memoria falla porque no pusieron atención, porque no tienen claridad de conciencia. Pero si atienden y se concentran y están despiertos, van a tener una muy buena memoria. La memoria es el caudal de los recuerdos, es un proceso mental y una de las funciones más importantes de nuestro cerebro, ocasionada por la conexión sináptica entre neuronas y se define como la capacidad para recordar. La memoria tiene tres funciones básicas, que son la codificación o fijación, la conservación o almacenamiento y la evocación o recuperación. La fijación depende de tres factores: la intensidad de la experiencia, el interés de la misma y la repetición. Cuanto más intenso se haya vivido un acontecimiento, cuanto más interesante ha sido y cuanto más se repite en nuestro devenir, mejor lo fijamos o incorporamos a la memoria. La conservación o almacenamiento se refiere tanto a recuerdos que acaban de ocurrir como a los lejanos en el tiempo. La mayoría de sucesos más recientes se recuerdan de manera fugaz y se conoce con el nombre de, ¿cómo se llama la memoria cuando recordamos lo que recién ha pasado? Memoria Inmediata, a reciente. corto plazo, ¿no es cierto? O memoria inmediata. Mientras que los sucesos más antiguos se recuerdan y se conocen como memoria Remota. remota o a largo plazo, ¿sí? ¿Qué estructuras cerebrales intervendrán en la memoria a corto plazo? ¿Mm? ¿Cuáles serán las estructuras? Si no me equivoco, el mismo sustrato de la conciencia. Perfecto, ¿no es cierto? Sino que aquí ya va a sobresalir ante el hipotálamo y el tálamo otra estructura. ¿Cuál será la estructura que sobresalga? La corteza. El hipocampo. El hipocampo, ¿no es cierto? Entonces, el lóbulo temporal, el hipocampo, los tubérculos mamilares son estructuras fundamentales para la memoria a corto plazo, al igual que el córtex prefrontal, el tálamo y el hipotálamo. Pero en este caso, pues el hipocampo es el más importante. Ahora, para que esta memoria a corto plazo se vuelva a largo plazo, ¿qué necesitaremos? ¿De qué necesitamos, chicos? Hasta mí. Necesitamos fijarle Fijarle, muy bien. Ujú. por el circuito de Popes. Ah, sí, perfecto, ¿no es cierto? Entonces a mí me acaba de dar letargo. La memoria a largo plazo se consolida, como bien dijo su compañero, a través de la sinapsis en conexión con proteínas formadoras por los ácidos ribonucleicos, ¿no es cierto? Y aquí interviene mucho el ion calcio. Y luego tenemos la recuperación o evocación, que supone la posibilidad de recuperar los recuerdos conservados, siendo este el aspecto funcional de la memoria más importante en sentido práctico. La evocación puede ser espontánea cuando los recuerdos surgen de forma casual o puede ser pues voluntaria, ¿no es cierto? Muchas veces de ahí viene lo que ustedes conocen como lapsus linguis. ¿Qué es el lapsus linguis? ¿Qué será? Nunca les ha pasado, qué bueno. Cuando decimos así como que tengo la palabra en la punta de la lengua, pero no sé qué, o sea, no recuerdo la palabra. No, ese no es un lapsus linguis. Cuando se confunden las letras de otra palabra, Doc. Usted es bien buena gente, eso parece que sí le ha dado alguna vez un lapsus linguis.
El lapsus linguis es una maldad del hipocampo y la corteza prefrontal. Es cuando están con su novia María o novio Mario y le dicen Jaime o Jazmín, ¿sí? Esos son los lapsus linguis. Lo que dijo su compañera es más entendible, pero se da pues por una desconexión en cuestión de segundos entre el hipocampo y la corteza prefrontal, ¿sí? Es una equivocación que se comete por falta de atención o por olvido, ¿sí, chicos? Entonces, eso es lo que pasa cuando ustedes nombran a otra persona sin querer, ¿sí? Ay, a ver, entonces veamos, esta es la pregunta. ¿Qué son los recuerdos? Ay, perdón. En la memoria a largo plazo también debemos dividirla en la memoria declarativa o explícita, que se divide en la memoria episódica o semántica. Episódica, que es la autobiográfica, y semántica es el conocimiento que hemos adquirido. Por lo tanto, la memoria episódica, que es conocernos, saber dónde nacimos, con quién crecimos, quiénes son nuestros padres, sobre nuestra biografía, trabaja con qué tipo de orientación, chicos. Autopsíquica. Muy bien, autopsíquica. Y la semántica, pues obviamente con la alopsíquica, ¿no es cierto? Que es la información que se adquiere. La memoria procedimental o implícita, en donde nosotros tenemos almacenada la información referente a las habilidades o destrezas adquiridas, procedimental o implícita. Montar bicicleta, conducir, habilidades cognitivas, trabaja pues con los ganglios basales que se encargan de los movimientos voluntarios realizados de manera inconsciente, ¿sí? Ahora sí, dígame, ¿qué son los recuerdos? Evocaciones del pasado. Muy bien. Es como un tipo de memoria porque, pero a largo plazo, pero no es una como que de que eso dependa de nuestra supervivencia, sino más bien es algo en relacionado a las emociones. Perfecto, ¿no es cierto? Son imágenes del pasado que se archivan en la memoria. Nos sirven para traer al presente algo o a alguien. Se definen como una reproducción de algo anteriormente aprendido o vivido, por lo que están vinculados directamente con la experiencia. Las conexiones neurales de la corteza son estimulados para la información y se fortalecen y vinculan al contexto emocional en que se formaron. Entonces, eso es lo que nos dice su compañera y está muy bien. Esos son los recuerdos, imágenes del pasado. ¿Qué será el olvido? ¿Mm? ¿Qué será el olvido? Cuando no se puede evocar alguno de estos recuerdos o simplemente ya quedó como que muy, muy guardado que no se puede recuperar. Muy bien, es una pérdida o cese de un recuerdo o hecho de no estar presente algo o alguien en la memoria, ¿sí? Este es un proceso complejo que, aunque la memoria está muy bien organizada, es también imperfecta porque adolece de la presencia de muchas fallas y limitaciones, ¿sí? Esta ambivalencia radica en la paradoja de que los fallos de la memoria, o sea, los olvidos, forman parte indisoluble de ella porque para recordar hay que olvidar, ¿sí? A pesar de que nuestro cerebro tiene una capacidad ilimitada de almacenamiento, olvidamos, pero no definitivamente. Todos nuestros recuerdos están almacenados en un cajoncito de nuestro cerebro conocido como... Tiene muchos cajoncitos, el hipocampo, la amígdala, la corteza prefrontal, dependiendo del tipo de recuerdo que sea, emocional, de aprendizaje, de actividad, ¿sí? Entonces va a depender de qué tipo de olvido tengamos. Pero ahora les pregunto, ¿todos olvidamos de la misma forma? No. ¿Ya? ¿Cómo olvidamos? O sea, Puede yo, ser. Dígame. yo imagino que es más como la frecuencia en la que nos olvidamos de las cosas. No todos tenemos la misma frecuencia.
Exacto, ¿no es cierto? Sin embargo, nosotros sí vamos a seguir dos reglas básicas, ¿no? Se olvida en primer lugar lo que a la persona le resulta indiferente o desagradable, que no va a ser lo mismo que para mí me resulte feo una cosa, para otra le resulta bonito, por eso no es igual. Luis, dígame, Luis Alejandro, cuénteme. So, y digamos, esto te lo olvido también se puede dar por algún trauma. Claro que sí, 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 pero eso vemos en las amnesias, así que quedémonos todavía aquí, ¿sí? Ya, Doc, gracias. Sigamos acá, ya mismo vamos a las amnesias. Solamente tenemos que ver que existen dos reglas básicas para olvidar. Lo que les decía, lo que nos resulta indiferente o desagradable, y se olvida más fácilmente lo reciente que lo antiguo, ¿sí? Por lo general, por más que queremos aprendernos un número de teléfono, si es que no ha habido una motivación necesaria ni la hemos repetido con la regla de los 3, 7 minutos, lo vamos a olvidar, ¿sí? Entonces siempre siguen estas reglas básicas. Se olvida lo indiferente o desagradable y más fácilmente lo reciente, ¿sí? Hasta aquí preguntas, niños. No, Doc. Muy bien, No. vamos con las patologías. Aquí tenemos las amnesias, cuyo grado menor o más leve se llama hipomnesia. Consiste en un déficit de la memoria que puede afectar a los procesos de fijación, conservación y evocación. Aquí está. La amnesia de fijación o anterógrada supone una pérdida de la memoria reciente y el síntoma principal es de la etapa inicial de los síndromes orgánicos cerebrales, principalmente en lo que se ve el Alzheimer, ¿sí? Se olvida la memoria anterógrada o de fijación, ¿sí? ¿Cuál será la anterógrada? ¿La reciente o la antigua? ¿Reciente? La reciente. Por eso no hay que confundirnos cuando nosotros digamos, ya me estoy olvidando las cosas, entonces ya estoy viejito y estoy con amnesia. No, porque muchas veces nosotros podemos olvidar las cosas recientes por falta de atención, o por estrés, o por depresión, o por ansiedad. Es como cuando nosotros ponemos llave en la puerta y no sabemos si pusimos o no. Para acordarnos si pusimos ya, porque por lo general salimos ya atrasados y corriendo, ¿no es cierto? Entonces no le ponemos mucha atención a cerrar la puerta, sino que se vuelve una actividad automática. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer 3 pasos, ¿sí? Cerré la puerta con la llave de color amarillo y bajé corriendo y me regresé porque ya vi que estaba la puerta cerrada, ¿sí? Entonces en este momento, cuando ustedes ya estén a 2 kilómetros de la casa y digan, Dios mío, no me acuerdo si cerré la puerta, se activan cualquiera de estos 3 mecanismos. Se activará la llave, se activará lo que ustedes se dieron la vuelta para ver la puerta cerrada, o se activará el que ustedes sí giraron la llave para cerrar la puerta, ¿sí? Entonces, siempre esto hay que diferenciar de los procesos de inatención por estrés, cansancio, por fatiga, por aburrimiento, por cualquier cosa. Típico, ay, no sé dónde dejé mi teléfono. Entonces puede ser que lo botaron por ahí el teléfono porque estuvieron enojados. Entonces siempre hay que saber dónde se dejan las cosas con atención. Cuando ustedes se olviden algo en la edad que tienen es porque no pusieron atención, nada más. No digan, ay, soy despistada, ay, no sé qué son las cosas. No, nada. Es por una falta de atención. Y la amnesia retrógrada o de conservación, que es la pérdida de los recuerdos ya grabados. Pero esta puede presentarse de 3 formas. Ahí vienen los olvidos que decía su compañero. Puede ser global o masiva, lagunar y selectiva. La global o masiva, esta se puede perder los recuerdos de todo el pasado de la persona. Lo más frecuente es la pérdida del pasado reciente, pero se presentan de modo súbito y siempre son causadas por un trauma cráneoencefálico, ¿sí? Las amnesias lagunares, en cambio, son la pérdida de recuerdos limitados a un espacio de tiempo concreto. Son breves, minutos a varios días previos al inicio del trastorno. Estas se presentan por lo general en crisis epilépticas o traumas cráneoencefálicos. Entonces, diferencia global de todos los recuerdos del pasado de la persona que antecede a días o semanas del accidente. Y la amnesia lagunar, en cambio, son recuerdos limitados a un espacio de tiempo concreto, por lo general breve, minutos o días antes del trastorno, ¿sí? Entonces, en la global es masiva, el lagunar, espacio de tiempo concreto, ¿sí?
Em, y bueno, dentro de esta de amnesia retrógrada, encontramos la amnesia selectiva. La amnesia selectiva es una pérdida de recuerdos acerca de un tema concreto que ha resultado significativo en el pasado del individuo. Ahí olvidan lo que no quieren recordar. Aquí sí viene el olvido como tal. No quiero recordar eso, pero no es consciente, es inconsciente. Es un mecanismo de defensa activado por la amígdala cerebral, área tegmental ventral y sistema límbico, área de recompensa del cerebro con núcleo accumbens y GABA, ¿no? Entonces, la amnesia selectiva es, yo no recuerdo, o sea, no recuerdo, ¿no? Y por lo general esto se da en situaciones muy traumáticas. Hay gente que no recuerda su pasado, dice, no, yo no me acuerdo cómo era en la infancia. Entonces, cuando hagamos una historia clínica tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros por hacer un bien podemos causar un mal. Puede ser que esta persona olvidó su pasado como un mecanismo de defensa porque sufrió una violación, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de amnesias selectivas, porque dentro de estas también viene la amnesia psicógena, ¿sí? Sin que hayan agentes externos que puedan causar daños cerebrales, se pierde la información sutil e importante, pero a la vez traumática de la persona. Estos son los casos de mujeres que han dejado a sus hijos abandonados y aparecen después de 20 años y no saben quiénes son aún, ¿sí? Son amnesias psicógenas. Nadie puede comprobar si la persona está diciendo la verdad o mintiendo. Nadie, solamente la persona, porque es una situación privativa. Recuerden, la conciencia, la atención, la memoria son privativos de cada persona. Son subjetivos, son únicos e irrepetibles, al igual que el pensamiento. Entonces, es muy difícil. Si ya la persona se declara con una amnesia psicógena, chuta, solamente si tenemos mucha experiencia en el campo de la conducta de las personas o también pudiendo describir si están mintiendo o recogiendo información que la delate, podemos descubrir. Sí, pero es bastante complicado, chicos. Es bastante difícil descubrir una amnesia psicógena si es real o es inventada. ¿Sí? Sí, Doc. Fea, ¿verdad? Esa amnesia psicógena. Ustedes también cuando se hacen los locos están con amnesia psicógena. Me olvidé de dar la prueba, Doc, me olvidé de subir el examen. Yo ya sé que esas son amnesias selectivas, entonces por eso les activo nomás, porque ya a mí también me suelen pasar mis amnesias selectivas, ¿sí? Y luego tenemos las hipermnesias. Las hipermnesias, en cuanto al significado de poseer una muy buena memoria, no es un fenómeno patológico. Pero al hablar de buena memoria, hay una gran disponibilidad para la evocación voluntaria de recuerdos. Como existen algunas personas que tienen esta especial facultad, ¿sí? Que se le llama personas geniales por su potente capacidad de grabar las cosas y de aprenderse y de repetir. Esos niñitos que a los 5 años se saben de memoria todos los países del mundo tienen una gran capacidad de memoria, pero eso no quiere decir que sean más inteligentes, porque también ellos pueden tener algún fallo como los autistas o como pueden tener algún déficit intelectual o alguna otra circunstancia, ¿sí? Entonces tampoco es que vamos a decir, oh, qué suerte, las hipernesias. Puede ser bueno que tengan ciertas actividades o ciertas capacidades de memoria o facultades más desarrolladas que el resto de las personas, ¿sí? Dentro de estas hipernesias encontramos las criptomnesias y las egmesias. Las criptomnesias consisten en un recordar muy vívidamente y con gran minuciosidad los recuerdos de una época de la vida, conservándose la orientación en el momento presente. Todo pasado fue mejor, pero ya ni modo, tenemos esto, ¿qué más vamos a hacer? Ya tenemos este gobierno, pues tenemos que seguir adelante. ¿Quién serán criptomnésicos? Sin ser patológicos, claro. ¿Quiénes viven en el pasado siempre? Los abuelitos. Los abuelitos y nosotros también conforme va avanzando la edad, ¿no es cierto? ¡Ay, qué lindo que era mi hijita nacida a los 2 años! ¿Sí? Ya. Las egmesias, a diferencia de la anterior, es una evocación de los recuerdos, pero perdiendo la orientación en el presente. ¿Quiénes caerán en la egmesia? Doc, ¿puede repetir la definición, por favor? La egmesia es evocación de los recuerdos del pasado, pero perdiendo la orientación en el presente.
Las personas que tienen Alzheimer. Y en el Alzheimer, ¿no es cierto? En los delirios. Qué pena, ¿no? En los abuelitos o en las personas que tienen demencia de Alzheimer. Y finalmente, pues tenemos las paramnesias. Las paramnesias es una mezcla entre recuerdos deficitarios y distorsiones o errores graves de la rememoración de los mismos, ¿sí? ¿Ustedes alguna vez o han escuchado o han tenido lo que son los déjà vus? Muy bien, ¿qué les ha parecido? Es como una sensación medio rara de decir como que esto ya lo he vivido antes o siento que ya me ha pasado antes, pero en realidad es la primera vez. Muy bien, ese es el concepto de déjà vu, ¿no es cierto? Ahora van a saber que no han estado con déjà vus, déjà entendu, déjà vécus, ni jamás vu, ni jamás entendu, ni jamás vécu, sino con paramnesias, que son una mezcla entre recuerdos deficitarios y distorsiones o errores en la rememoración de los mismos o en traerlos. También es una desconexión entre el hipocampo y la corteza prefrontal, así como que hace un cortocircuito. Y por eso es que nosotros pensamos que eso ya lo hemos vivido, que ya lo hemos sentido, que ya nos ha pasado. Esos son los déjà vus. No son patológicos, pero lo son cuando se presentan muy repetidamente. ¿Sí? Son muy repetidos, pues ahí sí podríamos hablarlos de patología. ¿Sí? Es el típico caso de que ustedes, como muy bien dijeron, ven algo y dicen, ah, no, es que yo ya conocí este lugar, no sé cuándo, pero yo ya estuve aquí. Claro que conocen ese lugar a través de referencias, a través de libros, a través de imágenes, de conversaciones, ¿sí? Pero como hay ese cortocircuito entre el hipocampo y la corteza prefrontal, ustedes creen que ya estuvieron ahí. Entonces no existen las vidas pasadas, no existen las reencarnaciones, solamente son paramnesias. ¿Sí, chicos? ¿Sí? Sí, doctora. Ya, y estas paramnesias están dentro de las dismnesias, que son las alteraciones cualitativas de la memoria, ¿sí? Entonces, cuantitativas de la memoria serán la hipomnesia y la hipermnesia, y cualitativa será la dismnesia, dentro de las cuales se encuentran las paramnesias. También vienen en las paramnesias los falsos reconocimientos. Es la identificación errónea que hacen de algunas personas como conocidas cuando es la primera vez que los ven. Igualmente, ¿no? Hay una desconexión entre el hipocampo y la corteza prefrontal por alguna situación, ¿sí? Entonces, espérenme un segundo. Ya. Entonces, por eso hay estos falsos reconocimientos. Ya, también les ha de haber pasado alguna vez, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí, chicos? Y ya, entonces, dentro de las paramnesias también encontramos las confabulaciones. Las confabulaciones son recuerdos engañosos o falsificaciones del recuerdo que aparecen en estados de lucidez de conciencia asociados otras veces a amnesias orgánicas. Confabular es cuando nosotros rellenamos la memoria por no quedar mal. Es como cuando les hacen una pregunta y ustedes no saben qué responder y es, ahí tengo en la punta de la lengua. Cuando ya dicen tengo en la punta de la lengua es que están confabulando y me van a mentir. Y dependiendo si ven a la derecha o a la izquierda, en caso de que nos pudiéramos ver, yo sabría si me están mintiendo o en realidad están recordando. ¿Sí? Eso es confabular. Ahora, chicos, la confabulación es un pasito muy cercano a la mentira. ¿Sí? Pero nosotros sabemos que estamos mintiendo, no confabulando. Cuando confabulamos vamos a empezar a inventar una historia, ¿no es cierto? Pero cuando ya empezamos a elaborarla más, empezamos a mentir. Y finalmente podemos creernos la mentira y entramos a la mentira patológica, porque aquí nosotros, como autores de la mentira, ya creemos fielmente en ellas. Las personas normalmente mienten, ¿no es cierto? En relación a ciertas actividades, la narración de sus hazañas o conquistas sexuales. Pero hay muchas veces que uno ya se olvida de que es una mentira y se cree. Cuando ya creemos en la mentira, se ha vuelto una mentira patológica, pero avanza un pasito más cuando se hace pseudológica. Y en la pseudología fantástica ya se elaboran invenciones muy complicadas y fantásticas para conquistar la estimación de los demás.
La persona se identifica con ellas y dispone de una gran distinción en sus modales y gestos y engaña con facilidad a otras personas, como el cuentero de Muisne, ¿sí? O los ladrones, en realidad, ¿sí? Si comparamos la pseudología fantástica con las confabulaciones, podemos establecer que el confabulador es una especie de cronista falso, porque presenta testimonios falsos y engañosos de sus vivencias, pero que nosotros podemos darnos cuenta que está mintiendo, que está confabulando. Ay, sí, déjale que hable. Mientras que el pseudológico fantástico, al atenerse una conducta regida por la mentira y la ficción, es equiparado a un actor muy identificado con su papel, ¿sí? Entonces, por eso mentir es muy peligroso.